hora, estamos casi exactitos, pero por lo menos sí llegó a terminar los ejercicios exacto para su práctica, su prueba, ¿no? Ujú. Y además hay que recordar, empiezo a compartir mi pantalla, que este domingo están evaluando también el curso de filosofía. Entonces tenemos que hacer hincapié a el orden, ¿ya? ¿Qué habíamos mencionado respecto de eso? Que va a considerarse desde la semana 1 hasta lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿m? Que no es otra cosa que lógica 1, o también conocida como lógica proposicional, que es la primera parte de esta disciplina, en donde tú tienes que pasar del lenguaje natural, como solemos llamarlo, del lenguaje que usas regularmente para comunicarte, al lenguaje simbólico y formal de la lógica. Es decir, toda esta semana se encarga claramente de eso. Y es probable que te venga una pregunta de ese tipo, ¿m? En donde tú realmente digas que algo está correcta en su formalización, es realmente una proposición o no lo es. ¿M? Entonces ahí tenemos que tener en claro esta idea. Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, hay que recordar lo que hemos hecho la clase anterior, porque también nos podría venir una pregunta de filosofía política, ya que está considerada dentro de lo que son las semanas, ¿no? En este caso tenemos en filosofía política la propuesta de los 6 autores que llegamos a ordenar por moderna y por la propuesta contemporánea y con Arendt. ¿Qué hacemos siempre nosotros? Dinámica, resolvemos, recordamos la información que hemos desarrollado y luego nos corresponde resolver la evaluación. Y para cierre, si el tiempo nos va a dar, ojalá y el tiempo se estire un poquito, ¿qué les parece si culminamos con la propuesta de los últimos autores que nos estarían faltando para el repaso? Ya, vamos a ver si llegamos a alcanzar a todo lo que pretendemos. Entonces, arrancamos con nuestro previo repaso de filosofía política. Acuérdate que es una de las últimas semanas y pueden estarla considerando. Son 4 preguntas que vienen en filosofía, 4 preguntas que vienen en psicología y están relacionando semanas. Y además de eso, son preguntas tipo caso. No te acostumbres a las preguntas solo dato. Son preguntas donde te van a ubicar quizás en una situación o van a combinar semanas. Cualquiera de las dos. Entonces, vamos aquí con filosofía política. Los 3 primeros filósofos que mencionamos son de la época moderna. Tenemos a Nicolás Maquiavelo, el primero, que tienes que acordarte de él, que él mencionaba que la filosofía, perdón, que la política no es otra cosa que una experiencia, un aprendizaje, y es precisamente lo que él describe en su texto, El Príncipe, en donde es casi una guía para indicar al futuro gobernante qué medios dispone o de qué medios dispone para hacerse de poder y conservarlo. Entonces, ¿quieres ser gobernante? Perfecto. Y él le dice, tienes que aprovechar qué está sucediendo, la coyuntura. Cáele bien a la gente. Si la gente quiere, digamos, diversión, dale diversión. Si la gente al parecer está preocupada, ubícate como alguien preocupado. La coyuntura va a decir cómo vas a actuar. Y la fortuna, pues son esas habilidades innatas con las que a veces nosotros nacemos, ¿no? Que puede ser que caes bien o que al contrario se te ve como una persona respetable. Y si es que no las tienes, eso tampoco significa que no las puedas aprender. Porque para Maquiavelo, la virtud política se enseña y se aprende. Ahora, luego pasamos a la propuesta de estos contractualistas. Profesora, ¿por qué se les llamaba así? Porque según a quienes mencionamos, a John Locke y a Thomas Hobbes, acuérdate de ellos, ¿cierto? Según lo que nos dicen, es posible que el Estado surja, bueno, hay una propuesta
de justamente, sí, me parece que el norteamericano John Rawls, sobre la famosa mano invisible que se maneja en el ámbito de la economía, pero ellos no están de acuerdo con eso, ¿no? De que simplemente el Estado, la sociedad civil haya surgido por una innata predisposición del ser humano a reunirse. No, eso no, nada que ver. Los contractualistas afirman que la sociedad viene, aparece, previo un contrato. ¿Quiénes son los contractualistas? Hobbes, John Locke y Rousseau. Rousseau de la semana 6 también es un contractualista, porque necesitamos el contrato social para que la sociedad aparezca. Antes de la sociedad, como la conocemos, ¿qué había? El estado de naturaleza. Es donde se diferencian los tres. Los tres piensan lo mismo del contrato. ¿Y en qué se diferencian? Hobbes afirma que antes en el estado de naturaleza, ¿cómo éramos los seres humanos? Pues era un estado de guerra, un estado de conflicto, un estado de egoísmo. John Locke afirmaba que sobre todo teníamos derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad privada. Mira, derechos antes que Estado. Que no te engañen. No es que el Estado te da los derechos. Tú naciste con ellos y lo que tiene que hacer el Estado, afirma John Locke, es respetarlos. ¿Mm? Y Rousseau afirmaba que el ser humano es un ser compasivo, libre e igual. ¿Y en qué momento entonces, si es un filósofo ilustrado, dice que hay algunos que tienen más y otros pues que no pueden ni sobrevivir? Exactamente. Si nacemos iguales y nobles, es la sociedad con la propiedad privada que nos corrompe. Nos engañaron, dice. Cuando el buen salvaje, según Rousseau, desarrolló la técnica, se corrompió. Se firmó el famoso contrato social y no tenemos un Estado correcto. Por tanto, Rousseau va a ser el único que pida un segundo contrato social, un verdadero contrato, para que la sociedad ya no sea directamente injusta, sino con una búsqueda de la democracia. Acuérdate de esos tres. Mencionamos también a Arendt. Acuérdate, con Arendt, hacer política no es otra cosa que buscar un diálogo y con ese diálogo llegar a un acuerdo. ¿Sí? Recuerda, diálogo, acuerdos. ¿Y qué mencionamos con ella? Pues mencionamos que desaparece la política cuando se impone la fuerza. Palabras clave. ¿Ah? Si hay fuerza, si hay imposición, si alguien dice las Fuerzas Armadas, entonces ya no estás haciendo política. Tienes que tratar de pues buscar los medios, buscar los agentes por donde ya no se use esto. Porque si no, entonces estarías entrando a un absolutismo. Te estarías pareciendo al poder que tuvieron los reyes en el siglo XVIII. Es más complejo buscar los medios por los que llegar a equilibrio, ¿no? Pero eso es realmente hacer política. Ahora, con Habermas vimos en la propuesta de la democracia que el Estado lo que debe hacer es tratar de buscar los medios para que todas las personas, aunque no haya los medios económicos, aunque no haya los medios, digamos así, de facilidad geográfica, no. El Estado debe generar las condiciones económicas y legales para que todos los involucrados en una esfera pública, en una comunidad, en un país, dialoguen, se escuchen mutuamente y tiendan a la comprensión. Pero somos de muchas lenguas, muchas religiones, claro, es complejo, pero tratar de hacerlo, enmarcarse en ese ejercicio, ya significa estar buscando la democracia representativa. Y solo escuchar a un grupo, pues no es democracia. O imponer la fuerza, porque dicen que son, digamos así, como los elegidos. Tampoco es democracia. ¿Mm? Por eso afirma Habermas la mutua comprensión. A ver, vamos entonces a responder las preguntas de filosofía política. A ver, la primera está súper fácil. Dice, el debate en torno a cuáles son las leyes que rigen nuestra convivencia como sociedad, es decir, cuál es la mejor constitución para nuestra nación, se concierne con la filosofía, con la disciplina filosófica, pues llamada filosofía política. A ver, vamos con la 2. Juan cree que los políticos deben preocuparse de ser buenas personas, siempre, ya que deben ser el ejemplo para los demás. En cambio, Luisa, en cambio,
Luisa piensa que los políticos, pues esto de portarse bien los llevaría al fracaso. Para ella, los políticos deben saber mentir si es necesario. ¿Con quién está de acuerdo Luisa? ¿Con qué filósofo? Maquiavelo. Exacto, ¿no? Coyuntura, situación. Y como él decía, pues los medios, si son favorables, aunque sean la mentira, harán que el poder se quede contigo o lo alcances. Relacionemos con John Locke. Derechos naturales, acuérdate, que es lo que es propio del hombre. El contrato Ya, apareció ya. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya, a ver, derechos naturales son los dones, muy bien. El contrato funda el Estado, es un contractualista, y el gobierno no va contra estos derechos. Perfecto. Ah, perfecto, muy bien. A ver, vamos con 6. Rosemary no cree que en la toma de decisiones o en la definición de las leyes se deba excluir a las minorías, sea por género o cultura, ya que la sociedad se rige por lo que dice la mayoría, pues no respeta a estas, ¿no?, a estas minorías y puede caer en dictadura. La idea de Rosemary relacionada con Habermas, ¿cómo se llama? Habermas era el filósofo contemporáneo que después de Arendt estaba mencionado. democracia. Ujú. Con seguridad, vamos a decirlo, Freddy. Democracia. A ver, vamos con, en este caso, la 10. Un político afirma pan y circo es lo que quiere el pueblo. Siguiendo esa idea, él siempre usa las circunstancias a su favor, empleando el entretenimiento para distraer a los ciudadanos de los hechos reales. Y cuando esto no funciona, usa la fuerza con tal de conservar el poder. ¿Qué autor estaría de acuerdo con el actuar del político? Hoops. Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Por qué no Hobbes? Porque no llega a decir que finalmente los ciudadanos renuncian a acciones violentas. Hobbes y Locke y Rousseau, los tres, afirman que el ciudadano renuncia un poquito a su libertad. Para Hobbes, renunciamos por completo y el Estado es quien nos va a cuidar, nos va a dar todo. Para los demás, así, ¿no? Viene un poco del Estado y viene mucho de nosotros. Sería el único que nos da un estado completo, por eso se llama absolutista. Listo, entonces les comparto las claves que no hemos resuelto. Ahí están. Y ahora nos vamos con lógica. Aquí está. Acuérdate, semana 14, hasta aquí está viniendo la práctica 5. Listo, si tienes dudas, al momento del repaso, estás en toda la libertad para decirlas. Sobre cualquier autor, cualquier tema, cualquier punto que no quedó claro, es ahora nunca. ¿Sí? Ya. Lógica de proposiciones, lógica de formalización. Es lo que estamos viendo hoy y vamos a continuar por 2 semanas más. No proposición, sino ya se supone entendiendo cuál es el lenguaje simbólico de la lógica. Ya vamos a hacer las demostraciones. ¿Pero de qué? Vamos a ver exactamente eso. La lógica se le considera, junto con la matemática, una ciencia formal, porque no usan más que, no tienen un objeto de estudio como otras que es tangible, es decir, que se puede tocar, experimentar, demostrar, y pues no. Su objeto de estudio son los razonamientos, son las demostraciones, y para eso se basa en principios, claro, se basa en principios. ¿Mm? Pero, ¿no?, en este caso, los principios de esta disciplina le van a servir para demostrar la validez de las famosas inferencias. Entonces, ¿es una ciencia formal? Porque su objeto de estudio no es tangible, no es físico, es la inferencia, y la inferencia no es otra cosa que un razonamiento ordenado. ¿Por qué? Porque se basa en principios, son coherentes. Esta es una inferencia, veámosla. Conocidísima, conocidísima por nosotros, porque normalmente nosotros hacemos inferencias en el día a día, sean deductivas, sean inductivas, pero, claro, no las hacemos en el lenguaje formal, ¿no? Aquí está. Entonces, acuérdate, este es el objeto de estudio de la lógica
Y siempre toda inferencia va a tener premisas o también llamadas, luego vamos a ver proposiciones, y de estas premisas necesariamente vendrá una conclusión. Cuando esto ocurre, esta inferencia, que por si acaso tiene otro nombre, se le puede decir razonamiento también, ¿ya? Inferencia o razonamiento, cualquiera de los dos. Y entonces estas inferencias sustentan esta conclusión. Yo no puedo llegar a esta conclusión si no ha sido mencionado en estas inferencias. ¿Mm? Perdón, si no ha sido mencionada en estas premisas. ¿Ya? Ahora, cuando está bien deducido, se dice que esta inferencia cobra un valor y se le llama válido. Ha venido a veces una pregunta, ¿no? ¿La inferencia tiene el valor verdadero, falso? No, no puede ser ni verdadero ni falso. Su valor se expresa como válido o lo contrario, inválido. Porque la inferencia no es otra cosa que llegar correctamente a la conclusión. Puede ser que la conclusión sea, ¿no? Los congresistas estudian a los seres vivos. Profesor, eso no está bien, eso es falso. Claro, pero es que a mí no me interesa mucho el contenido. A mí me interesa que se ha llegado a la correcta conclusión usando las reglas de la lógica. La lógica es un orden. Si el orden está bien hecho, si se movió correctamente las fichas y se llegó a esa conclusión, está bien. El contenido de la proposición ya es otra cosa. Eso ya sí podemos verlo. Pero si me dicen los congresistas terminan estudiando los seres vivos, está bien. ¿Sí? Mucho cuidado con eso porque a veces afirmamos que van de la mano el contenido y la validez de la inferencia. Y no es así. ¿Mm? Basta con que sea una oración que esté describiendo algo. ¿Puede estar errada? Claro, puede ser falsa. Pero si es proposición, está bien. ¿Mm? Entonces, acuérdate, validez. Y miren, en el lenguaje natural, ¿se puede haber traducido esto? Sí. En el lenguaje natural también hay una traducción. Y hoy día lo que estamos haciendo es cómo pasar de este lenguaje natural al lenguaje lógico. Si se dan cuenta, aquí ya puede estar dándoles una idea. Cuando mencionas una acción como el hecho de estudiar, se convierte en una variable. Cuando mencionas otra acción como ingresar, se convierte en otra variable. ¿Qué quiere decir, profesora? Cada vez que hay una acción que se refiere al mundo, que lo describa, en lógica se convierte en una variable. Cada nueva acción, nueva variable. Si acá está estudiar, ingresar, pensar, reflexionar, acabar, si hay 5 acciones, hay 5 variables. ¿Mm? Acuérdate. Y si hubiera una acción referida a 2 objetos, compró gorros y compró maletas, son 2 acciones en realidad, porque no estás haciendo lo mismo. Claro. Entonces son 2 variables. Ustedes también saben esto por lenguaje. El objeto directo está fallando, ¿no? Los compró por referencia a los gorros, las compró por referencia a las maletas. Se traduce de manera distinta, ¿cierto? Cuando lo cambias a un pronombre. Entonces ahí mucho cuidado, ¿ya? Pero ya vimos cuál es el objeto de estudio de la lógica, esta inferencia, y como hemos dicho, también otro objetivo que tiene es la construcción de este lenguaje formal. ¿Cuál es el lenguaje formal? El lenguaje simbólico. ¿Qué más también acabamos de decir? Que las inferencias no se les llama verdaderas. A las inferencias, que son premisa y una conclusión, se les llama válidas o lo contrario, inválidas. Voy a leer esta, ¿no? Esta de aquí, esta inferencia. Los congresistas estudian los virus. Perfecto. Susi Díaz es una congresista. Susi Díaz estudia un virus. Dígame, ¿está bien derivada esta conclusión? ¿Viene sustentada por las premisas? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Mm? Si te dicen, todos los que son congresistas estudiarán los virus. Susi Díaz cumple esta característica. Por tanto, Susi Díaz estudia los virus. ¿Qué les parece? ¿Está bien derivada? Acuérdense, no importa el contenido. ¿Está bien derivado?
Claro, muy bien, Eliana, claro que sí. Está bien, es como si digas, a todos los peruanos les gusta el ceviche. Eliana es peruana, ojalá y Eliana, ¿no? Eliana le gusta el ceviche, ojalá y de verdad te guste, ¿no? Estamos usándote de ejemplo. Claro que sí, porque más allá del contenido está el que está cumpliendo un orden. Todo aquel que tenga esta característica de ser lo primero, resultará afectado por esta acción, ¿sí? Alguien tiene esta característica primera, es congresista. Por tanto, esa misma persona estará afectada por esa acción. Estudiará los virus. ¿Vieron? Entonces se puede decir que esta inferencia es válida. Ahora, el contenido, profesora, no es cierto que los congresistas estudien los virus. Ah, bueno, es que ese ya es otro valor. Eso ya no tiene que ver con la validez. Ahí voy a estudiar solo a las proposiciones. Ya no quiero estudiar la estructura completa. La estructura es la inferencia. ¿Necesariamente tiene que tener más de una proposición? Sí, solo hay un caso en donde no, que es una regla de la implicación, pero sí, necesariamente tiene que tener más de una proposición y de ellas viene la conclusión. Esa es la estructura. Ahora, ¿y cómo se construyen las proposiciones? Como dicen, ese es otro cantar. Por eso vamos a ver. Resulta que las anteriores proposiciones sobre que los congresistas estudian los virus no es verdadero. Claro, pero ¿puede ser una proposición? Sí, de hecho. ¿Por qué? Veamos por qué. ¿Qué es una proposición si te estás haciendo esa pregunta? Es un enunciado. Ya, ahí estás teniendo un dato. Es decir, ¿puede ser una oración? Sí. Sí. ¿Lo repito? Sí. Solo que no todas las oraciones pueden ser proposición. Tienen que cumplir ciertas características para llamarse proposición. Quiero que recuerdes al primer Wittgenstein para aclarar esto. Al Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosófico, al Wittgenstein que hablaba del isomorfismo. Para él, el lenguaje era muy estricto. ¿Por qué era isomorfismo? Porque él decía que el lenguaje tenía la misma estructura, el mismo orden, que las acciones que representaba. Y además las podía representar. Acciones, hechos. Para Wittgenstein, si yo estoy sonriendo delante de un espejo y el espejo es el lenguaje, y yo digo, bueno, es que estoy expresando así mi alegría, al espejo le dará igual la alegría. Él solamente está viendo una persona que sonríe. Eso se refleja en el lenguaje, la acción de la sonrisa, los sentimientos, las emociones, los juicios de valor. Eso son habladurías, diría Wittgenstein. Eso no se puede representar con las palabras. ¿Por qué? Porque no es algo tangible. Yo puedo tratar de tocar a esa persona que sonríe, no estoy tocando la alegría. Quizás sonríe de manera irónica. Entonces, por eso, como es algo que es ambiguo, de inmediato no es un correcto lenguaje, queda eliminado. Para este Wittgenstein, el lenguaje solo describía y representaba el mundo. ¿Es el mismo Wittgenstein de la lógica? Es el mismo Wittgenstein. Solo las proposiciones que puedan describir y que puedan ser o verdaderas o falsas, es decir, que tengan un sentido, pueden ser proposiciones. Por eso, que tú digas, los congresistas estudian los virus, sí puede ser proposición. Claro, su valor es falso, pero puede ser proposición. Que yo diga, qué honestos congresistas. Eso es falso, profe. No, no puedo decir eso, porque estoy hablando de un juicio de valor. No puedo darle valores sobre la moralidad, sobre la economía, sobre lo agradable o desagradable. No puedo. Eso queda excluido. Solo descripciones. Qué lindo perrito. No. Qué pequeño perrito. Sí, descripción. Esas son las proposiciones. Por eso, esto estaba bien. Son proposiciones, pero ¿cuál es su valor? Falso, falso, falso. Pero la estructura estuvo bien deducida. Sí, la conclusión es correcta. Ah, entonces serán falsas. Pero la conclusión hace que, al estar bien derivado, la inferencia sea válida. ¿Vieron?
es distinto, ¿ya? La proposición es el significado de lo que se describe o el contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con enunciados como estos. Luisa y Diana son hermanas, Diana es hermana de Luisa, Luisa es hermana de Diana, son hermanas Diana y Luisa. ¿Cuántas informaciones he dicho? Una sola, de maneras distintas, correcto. Si la proposición es solo el contenido y has dicho lo mismo de maneras distintas, entonces en realidad, por más que lo hayas dicho 100 veces y de maneras distintas, pero dijiste lo mismo, no importa las 100, sigue siendo una sola proposición. Profe, ¿y si se me ocurrió decirlo en 5 idiomas distintos? No importa, porque dijiste lo mismo también, aunque en idiomas distintos, claro. ¿El contenido varió? No, entonces es una sola proposición. ¿Ya? Es el contenido. ¿Qué otras características tiene la proposición? Bueno, dijimos que describe e informa, tiene sentido exacto. Cuidado con decir que yo puedo mencionar X es el ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. No, no puedo. ¿Por qué? Porque ¿quién está cumpliendo el valor de X? Bueno, es que se llama Xavier, ¿no? Con X. Sí, pero no puede ser ambiguo. Tienes que especificar el valor. No puede, incluso si tiene más de un valor, tampoco es proposición, porque está perdiendo la característica de sentido exacto y completo. ¿Mm? Y tampoco los juicios de valor, no. Tus opiniones a un costado, porque se hablan de manera objetiva. Por ejemplo, los gatos se alimentan de zanahorias, proposición, sí, y su valor, falso, ¿cierto? Su valor sería falso. El conejo es de color plomo, también proposición, nuevamente falso. El conejo está despierto, también proposición, verdadero. Mi conejo es pequeño, también proposición, verdadero. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí se entiende cuándo sí o sí es proposición? Correcto. ¿Cuándo no es proposición? Cuando expresas dudas. Quizás me vaya bien en el examen. Quisiera no volverla a ver, ya, desiderativa. Cuando preguntas algo, tampoco, porque está faltando a la característica del sentido exacto y completo. Ajá. Interrogativas, tampoco. Imperativas, tampoco, porque estás queriendo cambiar la actitud de alguien, ¿no? Cuando le dices, hazme caso, mi conejo es lindo, tampoco. ¿Por qué? Porque es un juicio de valor. Es tu opinión. Que tú digas, ¿el conejo de María es pequeño? Sí. ¿No? ¿O María tiene un conejo? Sí. ¿O se perdió el conejo de María? Sí. Son acciones, hechos del mundo, recuerda. ¿Vive el Perú? Tampoco, ¿no? Las funciones proposicionales, que justamente les mencionaba, es decir, que contienen variables que no han sido identificadas. Ahora, resulta, digamos así, que a veces vienen ejercicios, ustedes trabajan con estas menciones, ¿no? X, Z, ¿no? Y les ponen un resultado y dicen, ¿cuál será el valor que sustente, ¿no? En este caso, estas variables para que dé este resultado. Pero no te colocan los valores. Ya. Si no te colocan los valores y solo la fórmula, no es proposición. Ya. Si solo al costado pusieran un punto y coma y completan siendo X este valor, ahí sí, porque ahí completaste la información. ¿Ya? Si es que no lo colocan, si es una operación que está errada, sí puede ser proposición, claro, porque aunque sea errada, es falsa, pero igual está describiendo el mundo. Es una operación. Solo cuando hay variables que no está especificado su contenido o tiene más de uno, ay, ya ahí ya no. Y ya ha venido una vez ese tipo de ejercicios. ¿Mm? Descripciones definidas como por ejemplo el caballero de los mares, el brujo de los Andes, el alumno J y la alumna sí, si especifica sí. Si estás especificando, ¿no? Juan y la alumna María juegan juntos, sí. Si especifican, ¿no? En este caso, y se ve la relación en este caso. Pero si te ponen J, Juan
Normalmente ahí te van a poner de frente, ¿no? En todo caso sería un poco extraño que lo coloquen así, pero se usa más en términos de números. Cuando colocan, ¿no?, ciertas variables, tendrían que poner, si ponen así un ejercicio y al costado el valor de la variable, sí va, sí es proposición. ¿Mm? Ahora, expresiones de doble sentido ambiguas tampoco, ¿no? Por ejemplo, esa clásica frase, vendo medias de lana, ¿no? Para niños, ¿no? O vendo medias para niños, perdón, vendo medias para niños de lana, ¿no? Esa es la incorrecta. Entonces, dices, ¿cuáles son las que son de lana? ¿Las medias o los niños? Ya, eso no va. Las paradojas, por ejemplo, ¿no? Yo siempre miento, pero si ahorita estoy diciendo esto, quiere decir, ¿no?, que estoy diciendo una mentira y que digo la verdad. Esas clásicas paradojas tampoco son proposición. Filosofemas, ¿no? Solo sé que nada sé, Dios ha muerto. Los refranes, ¿no? A mal tiempo, buena cara, ¿no? No hay mal que dure 100 años, tampoco. Descripciones metafísicas o pseudo proposiciones como decir, hoy que no te he visto, el cielo está triste, tampoco. Aunque suene bonito, tampoco es proposición. ¿Mm? De ahí es que también reconocemos que existen dos tipos de proposiciones. Cuando ya sabes qué es proposición, sabes que son de dos tipos. Las simples, que creo que ustedes las pueden reconocer de inmediato, como Diógenes fue un filósofo antiguo. Ahora, dentro de las simples, cuidado con esta de aquí, Arthur y Estela corren juntos, ya. Sigue siendo simple. Cuidado con esta I, porque la acción es una sola. Y además, porque mira que está acá. Adverbio, ¿no? X al cuadrado más, a ver, ya. X al cuadrado más Y al cuadrado, siendo en el plano, ya, y te dicen los valores. Ya, claro, sí, siendo, si te especifican, siendo sus valores, en este caso, correspondientes para X1 y para Y2, sí, está bien, exacto. Ujú. Sí, ahí sí. Tienen que especificar. Ajá. Ahí sí puede ser. ¿Por qué? Porque estás describiendo. Exacto. Y ya ha venido, como les dije. No te preocupes, Freddy, gracias por la pregunta. Clases de proposición. Entonces, habíamos visto las simples y habíamos dicho justamente que Arthur y Estela es simple porque acá está una modificación. Yo no puedo decir Arthur corre junto a la playa. ¿Junto a quién? Este juntos ha sido puesto con intención para decir que necesitas dos sujetos. No puedes explicar la acción con uno solo. Entonces sigue siendo simple. ¿Ya? Si dice por ahí con discípulos, con cuñados o cuñados o alguna otra forma de relacionarse así, date cuenta que estás frente a una simple. A veces, ¿no? Han dicho, María y Juan son concuñados. Y pensaban, por ser María, concuñada de, pensaban que era una sola, pensaban que eran dos. Entonces acabamos de ver que no. La acción es la misma, sigue siendo simple, pero se le llama relacional porque habla de más de dos sujetos. En cambio, las compuestas van a diferenciarse directamente por eso, porque van a ser la unión de dos simples. Yo digo, él canta y ella baila. Ah, entonces estoy frente a una conjuntiva. Conjuntiva porque es y sus equivalentes por cacofonía puede ser también pero, ¿no? Ella baila, pero él está sentado. Ah, ya. Este pero no se traduce como condicional, sino es un y. A veces viene, he visto varias veces que lo traducen como un condicional, es un y. Aunque también, sin embargo, también el punto y el punto y coma. En la disyuntiva existen de dos tipos conocidísimas, ¿no? Por ejemplo, estudia o canta, y la exclusiva nació en Lima o nació en Iquitos. La diferencia crucial es que no se pueden cumplir las dos acciones en la exclusiva. Por eso su símbolo en lógica también varía. ¿Sí? Acuérdate. Y en la condicional, la clásica, si me escuchas, entonces sabrás la pregunta del examen. Siempre viene el sí anticipando a la causa. Y a veces el entonces, les menciono, es reemplazado por una simple coma. ¿Ya? No creas que siempre aparece el entonces,
pero si aparece el sí más la coma, es lo mismo. Aquí está, ¿no? Acción y después del entonces, reacción. ¿En qué debes darte cuenta? En la indirecta condicional. Porque aparece primero la consecuencia y puesto que la causa. Por ejemplo, aprobé, puesto que estudié. ¿Qué quiere decir el puesto que? Está reemplazando al sí. ¿Ya? Digamos, aprendí, puesto que repasé. Otra manera de decir puesto que, ya que, porque, debido a que. Y tenemos el bicondicional, que es la equivalencia del sí y el solo sí. Aquí está, el cuadrado es una figura sí y solo sí. Tiene 4 ángulos. La negativa, que es compuesta y viene acompañada del famoso no. ¿Mm? No, o también los adverbios equivalentes como nunca o tampoco. Me parece que por aquí tengo algunos ejercicios. Justo. Aquí está, miren. Señale lo correcto respecto del estudio de la lógica. A ver, para practicar hasta ahora lo que tenemos. Señale lo correcto respecto del estudio de la lógica. ¿Mm? ¿Qué estudiaba? ¿Ya? Ajá. Acuérdate que las proposiciones, que es decir, Freddy me está escuchando, ¿no? Puede ser una proposición, solo tienen 2 valores, verdadero o falso. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser válido o inválido? Las inferencias o los razonamientos. Acuérdate que el razonamiento es la estructura, ¿no? De 2 premisas y una conclusión. Entonces, una proposición no puede ser válida. Un razonamiento no puede ser falso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto de la lógica? No es una ciencia inductiva, parte de principios, dijimos, parte de verdades, es deductiva. Entonces, es una ciencia formal. Exacto, muy bien, Silvia. Aquí han caído varias veces, no se olviden, las proposiciones, que son las oraciones, pero buenas oraciones, vamos a decir así, solo pueden ser verdaderas y falsas. Los razonamientos, que son las inferencias, solo pueden ser válidos o inválidos. Otro ejercicio. Marque el enunciado que realmente sea una proposición. A ver. El veredicto fue injusto. No, ese es un juicio de valor. Ser es lo mismo que pensar. No, esa es una frase. La presentación fue estupenda. Juicio de valor. ¿Ya? ¿Cuál sería la proposición? Perfecto, ¿no? Aquí está. Exacto. Miren, ¿ah? Porque no tiene nada que ver si sea verdadero o falso o esté bien o incorrecto. Igual es una proposición. ¿Vieron? Vamos siguiente. Marque el enunciado que no sea una proposición simple o atómica. Marque el enunciado que no sea una proposición simple o atómica. Justo acabamos de mencionar las compuestas. Viajó a la luna es una sola acción. Ellos compraron un auto, también es una sola acción. Tú estás en Ica, ay, es una sola acción. A ver, entre la D y la E. Correcto, muy bien. ¿Se van o se quedan? Es una disyuntiva exclusiva. La voz me está fallando, chicos, perdonen. A ver, dice, marque el enunciado que sea una proposición. Vamos a agarrar confianza con eso, tiene que ser así clarísimo. Ustedes tienen que tener esto así, claro como el agua. A ver, el que realmente sea una proposición. Quizás regrese, no, pues. ¿Viva la lucha obrera? No. ¿Vienes? Es una pregunta, no. A ver, B, C y D no son proposición. Ajá, ya. Lean bien. Emociones a un costado. Ya, muy bien. Correcto. Ya. Sí, ¿no? Exacto. ¿Por qué no podría ser? Ahí quería ver. ¿Por qué no podía ser espere detrás de la línea? Porque está haciendo una imperativa. Espere detrás de la línea, te está diciendo, ¿cierto? Está queriendo que cambies una actitud. Acuérdense de eso. Claro, las órdenes, ustedes lo ven en el lenguaje, ¿no? Buscan el cambio de actitud de una persona, entonces ya no puede ser.
Ya. La última. Marque el enunciado que no sea una proposición. El que no sea una proposición. Los niños juegan. Sí, está bien. Los prados son verdes. También. Acuérdense que las proposiciones tienen un contenido. Es una acción. ¿Recuerdan? Como tú, pues, estás escuchando. ¿Ya? Ajá. Con duda, ¿no? A ver. Está bien, claro. Porque solo es, ¿no? Una mención. Pero acá no hay más datos. Está incompleto. ¿No? 9.876, ¿qué es? Exacto. Tendrías que haber dicho, se refiere a la cantidad de personas que han sido vacunadas. Ah, ya, ahí puedes decir. O se refiere a, ¿no? Digamos, la cantidad de vacunas que han sido, ¿no? Digamos, aplicadas en tal región, lo que sea. Pero tienes que decir que es algo, no solo puede ser una mención, por ejemplo. Ya, muy bien. Creo que aquí vamos bien. Vamos a regresar a donde estábamos. Habíamos estado bien avanzados y mencionamos justamente que luego de tener nuestras proposiciones compuestas o proposiciones también llamadas moleculares, acuérdate que son 5, ¿no? Esto significa que lo puedes traducir de un lenguaje natural a tu lenguaje formal, ¿cierto? Esto se puede traducir, pero para traducirlo tienes que reconocer que existe el lenguaje simbólico o el lenguaje lógico. Y este lenguaje lógico, como dijimos, cada vez que aparece esa proposiciones simples, tienes que traducirlo en una variable que empieza desde P en adelante. ¿Ya? Cada simple es una nueva variable. Profesora, si dijo compro gorros y compró maletas, ahí son 2 acciones. Entonces tienes que poner P y Q. No es la misma acción. ¿Por qué? Porque el hecho de comprar está recayendo sobre objetos directos distintos. ¿Ya? P y Q distintos. Ahora, dentro de los operadores lógicos solo existe un monádico, la negación, y todos los demás, condicional, la y, la o, la bicondicional, todos son diádicos. Y los signos de agrupación indicaban orden. Lo mismo que usas en matemáticas. Aquí está la mirada ahora formal, acuérdate, la mirada simbólica. Ya son conocidas por ti estas proposiciones, ¿cierto? Solo las estás recordando y estás haciendo un retroceso para saber cómo pasaron del lenguaje natural a esto, ¿cierto? Al lenguaje finalmente lógico, ¿ya? Ahora, lo que sucede luego es que tenemos, por ejemplo, aquí las tablitas de verdad. Cuando ya pudiste traducir tu proposición, que vamos a ver justamente, a ver una de acá. A ver, esta es nuestra traducción. Ya, acá tengo mi proposición, digamos. Acá tengo mi enunciado y debería yo traducirlo. Ajá, ¿qué es lo primero que hago? Ya, antes de ubicar los conectores, por ejemplo, acá tengo un sí. Entonces, cuando me muestra el sí, ya puedo estar cerca de una condicional. Acuérdate que a veces no te ponen el entonces, acá sí lo han hecho, y te lo han colocado con una coma. Ah, mejor todavía. Sabes que hay una condición, que toda la parte primera le va a venir una reacción, ¿no? En este caso. Pero ten cuidado, no actúes mecánicamente. Lee la oración, dicen. Los colegios prohíben, ya acá está la acción, prohibir. Ya, los colegios prohíben, entonces no hay admisión. Y acá está la otra acción. Tienes que ver 2 acciones. Ya, yo podría decir, profe, que lo primero es P y luego del entonces sería Q. Veamos. Los colegios prohíben el uso de zapatillas y gorros. Ahí justo lo que mencionaba. Si se prohíben 2 cosas distintas, no es solamente P. Miren cómo lo ha traducido acá. Sí, P y Q. Luego, entonces, ahora, esta es otra acción. Lo primero ha sido una prohibición de algo. Y lo segundo dices admitido. Entonces, te dice no. Por tanto, es una nueva variable. Colocas el no, porque te lo están mencionando que afecta al verbo. R. ¿Ya? Cuidado por eso.
porque tienes que ir a lo más simple. Todavía no sabes cómo vas a traducir lo demás. Por lo menos sabes que hasta ahí tienes 3 variables. Los colegios prohíben zapatillas, los colegios prohíben gorros, y además David no será admitido. David admitido. Perdón, David admitido. La negación es el no, ¿sí? Hay que sacar el no, ¿verdad? No podía confundir. Este punto y coma significa que hasta aquí quedó la proposición, ¿no? Digamos así, podías encerrarlo dentro de un paréntesis. El punto y coma está diciendo hasta acá. Si está de manera horizontal, colócalo en paréntesis. Y si está de manera vertical, el punto y coma significa pasa a la siguiente premisa. ¿Ya? El punto y coma significa, es como darle un enter, pasa a la siguiente línea. Si no hay punto y coma, puede ser también simplemente un punto, en este caso seguido. Pero está siendo bastante enfático al ponerte el punto y coma y, como diciendo, hasta acá quedó este ejercicio. Entonces, continúas avanzando y ahora, es el caso. Es el caso quiere decir, se está dando. ¿Qué se está dando? Se está dando que sí es cierto, los colegios prohíben tanto el uso de zapatillas como el uso de gorro. Ah, profe, eso estaba primero. Claro, los colegios prohíben el uso de zapatillas y de gorros. Repites lo mismo, ¿no? P y Q. En este caso, ¿por qué? Porque están prohibidos. Entonces, se vuelve a repetir. I, P y Q. Ahora, y luego terminas con un por lo tanto. Profesora, ¿qué quiere decir? Que estás ya cerca de la conclusión. Como te digo, aquí te lo han puesto de manera horizontal, pero también puede estar indicando que estas dos eran la premisa 1 y esta era la premisa 2. Y esta fue su conclusión. Por lo tanto, David, no negación, será admitido. Trata de reconocer siempre las proposiciones simples, ¿ya? Ahí se ha traducido. Ahora, cuando has hecho esto, finalmente tú deberías poder el ejercicio resolverlo con una tablita de verdad. Pocas veces aplicamos tabla de verdad nosotros. No hacemos tabla de verdad. Y en cambio, hoy día vamos a mostrar lo que se conoce como el famoso método abreviado. Aquí tenemos otro ejercicio. Miren acá, ¿ya? Miren aquí. Mírenlo bien. Ahora, ¿cómo se aplica el método abreviado en este caso? Lo primero que debes hacer es reconocer el operador, ¿sí? El operador de mayor jerarquía, es decir, el que está más independiente. ¿Cuál es el operador de mayor jerarquía? El que está fuera de las llaves, ¿cierto? ¿Cuál sería? El condicional. ¿Ya? Lo primero que hago es reconocer esto. Luego que he hecho esto de reconocer este operador, el método abreviado se va a valer de las tablitas de verdad dependiendo de los operadores. Es decir, cada operador lógico tiene a su vez su tablita de verdad, ¿cierto? Entonces, como tú sabes que el operador de mayor jerarquía ha sido un condicional, te vas a la tablita de verdad del condicional. Este ya está establecido. Por eso se dice que la lógica es una ciencia deductiva. Se basa en un orden, en principios. Ahora, el condicional tiene esta tablita de verdad. Y si te das cuenta, son 4 valores, ¿cierto? Pero hay uno que te debe llamar más la atención. ¿Cuál es? El segundo. ¿Por qué? Porque según este segundo valor, mira, solo es un caso de ser falso. Y en cambio, siempre es verdadera la condicional, ¿cierto? En todas las otras siempre resulta verdadera, sea cual sean las combinaciones, siempre es verdadera. Y en un solo caso es falso. ¿Por qué quiero recuperar esto, profesora? Mira lo mismo aquí en la conjunción. ¿Ya? Todas siempre te dan falsa, cual sean las combinaciones. ¿Y cuándo te da verdadera? Bueno, me da verdadera cuando las dos primeras son verdaderas. Quiero que te quedes con las excepciones. Con estas excepciones regreso a mi método abreviado. Resulta que yo ya sé que la condicional solo en un caso es falsa. Y el método abreviado, les menciono, significa hacer hipótesis. No vas a aplicar esa tablita y contar las variables, no, vas a evitar eso.
vas a ganar tiempo. Y para eso vas a realizar hipótesis, es decir, vas a ir confirmando a medida que vas teniendo un valor. Entonces, ¿qué hipótesis te corresponde hacer? Empiezas a aplicar acá. ¿Qué ves aquí? Tienes a tu condicional. ¿Qué te conviene que sea ella? Falsa. ¿Por qué? Porque solamente había una opción donde ella era falsa, ¿cierto? Si ella es falsa, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a venir de un valor con antecedente verdadero y de un valor con consecuente falso. Siempre se comienza por el lado derecho. Continúas y si, ¿no? En este caso, el valor de la negación era falso, ya acabas de obtener que el valor de P es verdadero. Miren, lo único que he hecho es formular una hipótesis. Quiere decir que no está corroborado del todo, pero estoy trabajando con seguridad, porque estoy trabajando con pequeños valores, no estoy trabajando con una variedad de 3. Me he quedado con el más certero. Ahora, sigo trabajando. Tengo que mi conjunción, acuérdate, esta es la conjunción, tiene este valor. Es verdadero, ¿cierto? Y tú te acuerdas que cuando la conjunción es verdadera, las dos anteriores son verdaderas, no es falsa. Ah, ya, entonces no puede ser ninguna de estas 3 combinaciones. Tiene que ser solo la primera. Ajá. Regresas a tu método abreviado y tienes, entonces aquí, por verdadera la conjunción, siempre el lado derecho, el valor de la negación de Q verdadero, por tanto ya tienes otra vez el valor de la otra variable. Falso. Y esta otra condicional verdadera. Solo estás haciendo hipótesis. ¿Vamos bien? Seguimos. Ahora, si tienes esta condicional que es verdadera y ya tenías el valor de P, acá, cumples, lo colocas, y si es verdadera, te vas otra vez a tu tablita, y si recuerdas, si ya era verdadero el antecedente, es decir, el que venía después del sí, y el valor era verdadero, tenía que ser también verdadero el consecuente. Te vas a tu operación y te fuerza que coloques que Q ahora es verdad. Pero acabas de descubrir hace un momento. Ah, mira, qué bacán. Ya, exacto. Solo un detalle. Y con esto, justamente gracias Freddy por explicarme esta mención. Si es que llega a corroborarse que hay esta contradicción lógica, exacto, ¿no? Tú deberías entonces estar frente a lo que, ¿no? Es que nunca se pueda colocar este valor de falso y que, por tanto, siempre estarías frente a una tautología. Nada más. Ah, mira, qué bueno que entonces estén aplicando esto. Es lo que también usamos mucho en lógica. ¿Mm? Esto sería entonces lo más certero para desarrollar tus tablitas de verdad y estar evitando, ¿no? Porque a veces tiene sí muchos valores cuando hay un P, Q, R, S, y esto pues se hace bastante, ¿no? Tedioso. Ahora, ¿por qué lo aplicamos tanto en lógica? Porque creo que en álgebra sí les piden por precisión algunos valores. En lógica normalmente solamente te están pidiendo que digas el resultado del valor de toda la proposición, ¿no? La siguiente fórmula, la siguiente proposición tiene por valor, entonces tú necesitas rapidez. Por tanto, solo te piden el valor y eso lo puedes hallar con el método abreviado. No es necesario que apliques la tablita de verdad. Entonces ganas tiempo. Listo, cierro grabación y vamos con el